Amén. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Siempre para mí es un placer compartir la palabra de Dios. Sé que hay gente que no vino ayer, pero a los que vinieron ayer quiero que se queden en la memoria recordando un poco cuando les hablé de mi pasado, porque voy a llegar al final de la reunión ahí donde mismo, ¿ya? Recuerden cuando fui pequeño y cómo nací y dónde viví. ¿Por qué? Porque en este sermón una de las cosas que quiero hablar en el tema misionero, que nosotros tenemos un dicho, decimos, todos pueden jugar en el equipo de Dios. O sea, Él cuando nos manda a participar, llama sin hacer excepción de personas a cualquiera que en su corazón tenga disposición para hacer esto. Necesito clarificar, como en un buen equipo de fútbol, todos pueden jugar, pero tienen que entrenar. ¿Cierto? No quiere decir que usted se pone flojo, no hace nada y juegue igual. No, esto no es así. Todos pueden jugar, Él invita a cualquiera de nosotros a jugar, y eso es un poquito lo que voy a hablar, pero no estoy hablando de que es sin entrenar. Necesitamos entrenamiento. Necesitamos nosotros entender que esta chamba no es cualquier chamba. Esto es servir a Dios, y si en nuestros propios trabajos nosotros nos entrenamos para hacer nuestro trabajo de la mejor forma, necesitamos hacerlo en la iglesia. ¿Ok? Así que solamente queden con eso en mente, ¿ya? Y les dije ahí inmediatamente lo que no quiero decirles, ¿cierto? Que esto no habla de que no deben entrenar. Entonces, la plenaria de ayer era para destruir un poco algún modelo y darles a conocer que estamos medios enfermitos como iglesia, en el sentido de que nos olvidamos de cuál es nuestra misión. Y nos pusimos dentro de nuestras congregaciones sin salir afuera, el mundo destruyéndose y nosotros olvidándonos que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos los que tenemos que estar afuera alumbrando la oscuridad. Entonces cuando la gente se queja y dice, oh, ¿por qué la cosa está tan mal afuera? Realmente nosotros tenemos mucha responsabilidad en eso. ¿Por qué? Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Y nosotros somos la luz del mundo. Entonces yo diría, si tú eres sal, corto. Si eres sal, sal. Sería el mensaje más simple. La luz ante las tinieblas resplandece, más las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Cuando alguien dice, ay, hay tanta oscuridad afuera, usted es luz. Cuando la iglesia se esconde, la oscuridad aparece. ¿Me entiende? Entonces vamos a hacer un poquito de apología de lo que estoy hablando. Jesús, nosotros nos consideramos cristianos porque creemos en Cristo, ¿cierto? Porque de lo contrario, seríamos abrámicos, ¿cierto? Seríamos, seguidores de Moisés, de Noé. No, nosotros es Cristo nuestro central, ¿cierto? Nuestra central creencia, somos cristocéntricos, ¿cierto? Entonces, bíblicamente nosotros pensamos que esto pasa. Cuando Cristo está, todas las otras figuras que no son Cristo se ponen detrás de Él. ¿O no? ¿Esto cree usted? Lo mismo de nosotros. ¿Se acuerda cuando en un momento Jesús está diciendo y dice, ¿escucharon a Moisés decir esto? ¿Yo digo esto? Entonces nuestro Cristo es más que Moisés. ¿Escucharon de Abraham? Yo antes de Abraham, yo soy. ¿Se acuerdan de eso? O sea, nuestro Cristo está diciendo, ¿saben qué? Pueden tener todas las figuras bíblicas que quieran. Pueden tener a Elías, pueden tener a Pablo, pueden tener a Moisés, pueden tener a Noé, pueden tener a Abraham, pero yo soy superior a todos ellos. Eso creemos, ¿cierto? Entonces creemos que Él nos modela cómo tenemos que ser nosotros. No sé si usted sabe que la iglesia sudamericana ha sido muy influenciada por las doctrinas paulinas. Entonces nuestro evangelio lo recibimos más paulista, no cristocéntrico. Por eso la iglesia tendió a ser más ordenada. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Miren, vamos a hacer un poco de clase aquí. Yo soy profesor de interpretación bíblica. Una de las cosas que usted tiene que entender en interpretación bíblica, que a nosotros nos traducen el evangelio los ingleses o los alemanes. ¿Hay algún inglés aquí? Any British? There is any German here? No. El alemán, el inglés es muy ordenado.
Y él tiene que traducir el evangelio para el rey. Entonces traduce un evangelio muy polite, muy de caballeros, muy de buenas formas. ¿Usted ha estado alguna vez con un inglés? Yo tengo muchos amigos ingleses. La máxima expresión de gozo de un inglés es "Oh dear, that's so funny". ¿Nosotros cómo expresamos el gozo? ¡Ah! Un abrazo. Usted abraza en inglés y él queda así. Entonces, cuando ellos nos traducen la Biblia a nosotros, es más, cuando quieren traducir del hebreo, ¿cierto?, a su idioma, traducen un Jesús muy correcto, muy ordenado. Él, Jesús, para el británico o el alemán, no grita, exclama en gran voz. ¿O no? Hablemos de interpretación. ¿Cómo son los himnos que vienen de Europa? 2 notas. Tan, tan, na, na. Tienen menos ritmo que una gotera. ¿Cómo es la música que suena en Sudamérica? Yo podría hacer una prueba aquí, yo lo hice en mi iglesia. Le dije, ya, cantemos un himno. Y se pararon todos. Y empezaron. Ta-na-na, ta-na-na, la-na-na, na-na-na, na-na-na. ¿Se acuerdan? Segaré, ¿cierto? Y después le puse una canción de Juan Luis Guerra. Y empezaron los hermanos. Uno de los problemas que hemos tenido es que la traducción lo han hecho misioneros que han venido para acá y nos entregan la misión, pero en su forma cultural. Y olvidamos nosotros nuestros antepasados. Es más, cuando llegué a África, uno de los principales problemas que tuve es que la iglesia había dejado los tambores. Y los tambores era todo el ritmo que tiene el africano. Y se habían puesto en la iglesia solamente con órganos. Y los tocaban mal más encima. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos traspasó cultura como si fuera fe, como si fuera parte de nuestra religión. ¿Por qué quiero llegar acá? Porque Jesús, Él viene a traer una supracultura, una cultura diferente a la cultura que el hombre maneja, una cultura diferente a la cultura que los hombres en ese tiempo inclusive manejaban. Y tenemos los discípulos que están al lado de Él aprendiendo de un hombre que venía con una cultura diferente, no ofendiendo nada de su cultura, pero sí dejando cosas religiosas de afuera. ¿Y los tuyos por qué no ayunan? ¿Y los tuyos por qué no se lavan las manos? ¿Se acuerdan de eso? Él está enseñando como Cristo qué deberíamos hacer nosotros. Y se pone como la primera persona, la piedra angular de que la iglesia debería seguir. Entonces nuestra iglesia no debería ser veterotestamentaria ni neotestamentaria, debería ser cristocéntrica. Él como modelo para nosotros, ¿cierto? Él nos está hablando que Él es el camino, ¿cierto? Que nadie verá al Padre sino Él. Pero aparte de eso, Él también es una figura en medio de otros dioses. Y ahí tenemos, ¿cierto? A Buda, tenemos a Mahoma y tenemos a Gandhi. ¿Y quién sigue siendo ahí? Él es el Señor y único mediador que tiene las personas con el hombre. No es ni Mahoma, no es ni Buda, no es ni Gandhi. Es más, hasta Gandhi decía esto: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Eso decía él. O sea, nosotros tenemos que pensar que Cristo no es solamente una figura de nuestra religión, sino que nuestra figura se para en medio de otros líderes religiosos y Él supera a todos los otros líderes religiosos. Pero después, no es solamente eso. Aparecen un montón de personas importantes en nuestra época. Y aparece, ¿cierto?, Barack Obama, Merkel, ¿cierto?, Putin, aparece Bono, aparece por acá Helio Zuckerberg, ¿cierto?, Mark Helio Zuckerberg, aparece el Papa Francisco. ¿Y quién es Jesucristo para nosotros? Jesucristo, estos aparecen en la revista Times, como la persona del año. Y por eso sale en la portada, como la persona del año el Papa Francisco, la persona del año Angela Merkel, la persona del año Mark Helio Zuckerberg. Pero Cristo para nosotros es timeless. Es la persona de los siglos por los siglos y Él aparece por sobre todos ellos. Entonces, ¿cómo nosotros que somos representantes de Cristo vamos a minorarnos ante las cosas que pasan afuera?
nosotros tenemos un Señor que representa eso más que cualquier otra persona en el mundo. Pero ¿cuál es mi problema? Ustedes saben que yo tuve, y conté ayer, un pasado católico, ¿cierto? ¿Cuál era mi problema con Cristo? Es que me lo presentaban así. Este tiene puntero, ¿cierto? ¿O es solamente... no sé. ¿Aparece? I got the power. Ya, sorry. Ya. Me presentaban a Cristo así. ¿Y se acuerdan que tuve un problema que mi hermana era rubia de ojos claros y yo negrito? ¿Y me presentan un Cristo rubio de ojos claros? Me presentaban al Cristo de Franco Sefirelli, que era pelo lais, no tenía frizz, y estaba en Medio Oriente, con harto calor. Y no, ni un frizz. Es más, cuando le pegaban, la sangre le caía y nunca le tapaba sus ojos celestes. Me pasaban un Jesucristo gringo que yo no caía. Este Jesús está más maquillado. Este Jesús no me representa. O me presentaban para Navidad ese Cristo, el bebé Jesús. ¡Ay, qué rico, qué chiquitito! Cero autoridad para mí, un bebé. Está en el pesebre, está ahí. Ah, se me quebró Jesús. ¿A cuánto se le ha caído Jesús del pesebre? A mí. Entonces tenía un Jesús o que era un bebé o que moría en la cruz. ¿Quién conoce al Jesús histórico? ¿Quién conoce ese Jesús que vivió? ¿Sabía usted que los mayores institutos teológicos, el Instituto Teológico Fuller en Estados Unidos, una de las cosas que enseña más son 72.000 textos no cristianos? Y estudian 72, estudian 83.000 de 72.000, entonces estudian 11 textos cristianos. O sea, están más preocupados lo que dicen no otras personas, los que dicen, no sé, por la antropología, lo que dicen los lingüistas, más que lo que dice la Biblia acerca de lo que es nuestro Jesús. Entonces crecemos como profesionales cristianos. Sabemos homilética, hermenéutica, astronáutica, de todo. ¿Pero quién conoce a Jesús? ¿Quién conoce a este líder que fue él el que transformó la historia? No lo transformó Abraham, no lo transformó Moisés, no. Ellos vieron parte de lo que iba a ser. Fue Jesús llegando el que mostró, tal como tienes que ser tú y como tengo que ser yo. Y necesitamos como iglesia rescatar ese Jesús histórico para entender qué hizo él. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue misionero. Y aquí una aclaración. No fue misionero porque, como ustedes dicen, andaba misio. Voluntariamente descendió, salió de su lugar de comodidad, no le importó hacerse igual al hombre, no se aferró a su trono y llegó para ser hombre, pero inclusive para rebajarse hasta lo sumo y servir al hombre. Primero que debo corregir, nosotros los servidores de Cristo no andamos así. Nosotros los servidores de Cristo andamos así. Lavando pies, sirviendo al débil. Y esto lo digo porque se supone que nos tenemos que parecer a Él. Ya. Miren, ¿se acuerda que la Biblia nos dice que nos tenemos que hacernos imagen de Él? ¿Se acuerda? Porque mi Padre que está en los cielos te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Aquí hay un error donde la Iglesia Católica cree que esto hace que Pedro sea el primer papa. Sobre esta roca levantaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque el nombre de Pedro, de Simón pasa a ser Pedro, y Pedro significa piedra, Petra. Entonces ellos dicen, sobre esta roca, sobre este hombre. Y eso no es así. Es sobre esta revelación. ¿Qué revelación? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero
yo propongo, y esta es mi interpretación, yo propongo que esta es la mitad de la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación completa es: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú eres Pedro, no eres Simón. La revelación completa de esto no es simplemente que tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, sino que al conocerlo, tú conoces quién eres tú también. Inmediatamente al reconocerlo a Él, Él te pasa a reconocer quién eres tú. Cuando tú estás reconociendo que no es un profeta simplemente, que no es un maestro simplemente, Él te está diciendo: bien dicho, esta revelación no ha venido de ti, sino del cielo, pero yo también ahora te digo, tú no eres Simón, tú eres Pedro. Y ahí está la revelación completa. No solamente cuando tú sabes quién es Él, sino cuando aprendes quién eres tú. El problema no está en que Cristo no tenga poder, hasta el diablo le teme. El problema es que la iglesia no sabe quién es en Él. Bueno, esto es muy antiguo en la iglesia, usted debe saberlo. Simón, ¿qué significa etimológicamente? Inestable. ¿Sabía usted? Simón etimológicamente significa inestable. Imagínate a un niño que le pongan inestable. Inestable, anda a comprar el pan. Inestable, haz tu cama. Inestable, anda a estudiar. ¿Qué era Pedro? Inestable. ¿Era inestable o no era inestable? Era inestable. En un momento reconocía a Cristo y Dios le decía: esto te lo reveló Dios, y en otro momento: apártate de mí, Satanás. Inestable. ¿Le pasa a usted eso, no? A veces Dios lo usa y al rato el diablo también. Cuando Pedro es capaz de reconocer quién es Jesús, Jesús revela quién es Pedro. Bien dicho, Simón, hijo de Juan. Bien dicho, Simón, pero sabes que tú no eres ningún inestable. Tú eres una piedra, una roca sólida. Bueno, yo he vivido en África, y en África la gente tiende a ponerle el nombre según la situación al niño que nació. Entonces he conocido funeral de nombre. ¿Cómo se llama usted? Funeral. ¿Y tú cómo te llamas? Forgive me. Perdóname, claro, la mamá pecó y al hijo le pone perdóneme. ¿Sabes lo que es tener el nombre de Forgive me? ¿Sabes cómo mira Forgive me así? ¿Cómo se llama? Forgive me. Ya, te perdono, pero ¿cómo te llamas? Claro. Hay otro que se llama un sato. Un sato significa Satanás. Claro, echándole la culpa a Satanás de lo que pasó. Pero hay una niña que se llama Beautiful. Y se presenta y dice: ¿cómo te llamas? Beautiful. Yo fui jefe personal de una empresa minera en Chile. Y siendo jefe personal de una empresa minera, ahí les contaré algún momento la historia. Siendo jefe personal de una empresa minera, me tocaba entrevistar muchos trabajadores. Y me acuerdo que una vez llegó Ángel de la Hoz Pinilla. Ángel de la Hoz. ¿Qué le pone Ángel de la Hoz a un hijo? Tenía cara de muerto el hombre. Caminaba así. ¿Cómo se llama usted? Ángel de la Hoz. Pero, y esto es true story, todas las historias que cuento son mis historias, y conozco que no debo mentir. True story, está Ángel de la Hoz Pinilla, y después conozco a Fernando Perfecto. Loco, esto era un carpintero, ni siquiera era un profesional. Veo el currículum, Fernando Perfecto. Lo hago pasar y yo estoy con mis ojos viendo qué hace Fernando Perfecto. Entra a mi oficina, toma la silla sin que yo le diga que se siente, cruza la pierna. ¿Puedo fumar? Era un hombre seguro. Era un hombre seguro de quién era. Tenía un nombre que identificaba quién era él. Tenía un nombre no como el nombre de la teleserie. ¿Cuánto le están poniendo Cerezaya? ¿Cerezaya la hijo? ¿Cómo es? Cerezade. No era como el nombre de la comedia. No, tenía un nombre. Perdón si alguien se llama así, sorry. O Claudio, por Guerrero, ¿cierto? Ya, sorry, ya. Pero no vamos a quedar ahí. No, tenía un nombre que significaba algo. ¿Y sabe lo que se hacía en ese tiempo? El papá tomaba al hijo y cuando lo bautizaba le ponía un nombre. Y ese nombre llegaba a ser un nombre profético.
¿Qué deberían haber hecho nuestros padres? Tomarnos y declarar proféticamente lo que seríamos nosotros. Pero si ellos no sabían quién eran, menos iban a saber quién íbamos a ser nosotros. Y es por eso que Pedro en un momento tiene que decir, bien hecho Simón, esto no te lo ha revelado nadie más que mi Padre de los cielos. Pero yo ahora te revelo esto, tú no eres Simón, tú eres Pedro. La revelación no es completa en solamente quién es Él para nosotros, sino quiénes somos nosotros para Él. ¿Entiende el punto? Esto ha pasado en la historia. Mayoría de estos inventos han sido de personas cristianas. Busque en los inventores y los grandes creadores de la historia, la mayoría de ellos, por no decir un 80%, gente cristiana, gente creyendo en Dios, lo que impulsó los inventos y las creaciones. ¿Qué habla de eso? Habla que nosotros tenemos un talento tremendo en Dios, que tenemos un talento puesto por Él para hacer grandes cosas, pero muchos de nosotros no creemos quiénes somos. Si somos hijos de un creador, deberíamos ser mínimo creativos. ¿O no? Claro. Y tenemos personas que fueron capaces de soñar y por sus inventos, muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero vamos a seguir. Entonces, el problema no está en quién es Dios. El problema está en que nosotros no sabemos quiénes somos nosotros. Y por eso, compartir hoy día este tema se llama The Dream Team. ¿Quién sabe lo que significa eso en inglés? El equipo soñado. ¿Cuál es el equipo soñado de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Es más, nosotros en la iglesia antiguamente pensábamos, pucha, que se convierta, no sé, pues Paolo Guerrero, para que sea el líder de jóvenes. Porque pensábamos que si se convierte en alguien así, como que los jóvenes vienen a la iglesia. ¡No! O no sé si hay alguien de dinero acá. ¿Hay alguien de harta plata acá que sea famoso? No, que se convierta este hermano ¿para qué? Para que sea el líder de finanzas. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente pensamos como humanos y creemos que un humano va a venir a solucionar esto. No, ¿qué nos dice la Biblia? Él escogió lo menospreciado, Él escogió lo sin nombre, Él escogió al necio para avergonzar al sabio. Él no necesita traer a Messi, no, lo escogió usted y a mí. Y no somos buenos para la pelota. Hay un equipo soñado de Dios. ¿Cómo se le ocurrió entonces a Él escogerlo a usted y a mí? Ahí va a aprender por qué. Entonces, Jehová de los ejércitos y su pelotón chiflado. Usted lo va a tomar como broma. Vamos teológicamente esto. A mí me encanta la teología. ¿Qué dice Dios de quién es Él? Ese es su nombre, sin consonantes. Jehová son las vocales que le pusieron para poder pronunciarlo, pero su nombre es impronunciable y Él está hablando que Él es este. Currículum vitae de Dios, creador, santo, elevado a tres, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, bueno, amoroso, soberano, sublime, sabio, guerrero, temible, victorioso, paciente, verdadero, misericordioso, compasivo, solidario, padre, perdonador, cuidadoso, justo, inmutable, consejero fiel, protector, honorable, humilde, sanador, príncipe de paz. Eso está en su currículum. Y letra grande, Él no hace letra chica. Todos sus atributos con garantía extendida por la eternidad. Él no cambia, es inmutable. Todo lo que dice ahí está garantizado. O sea, Él es fiel aun cuando usted no es fiel. Él es misericordioso aun cuando usted no es misericordioso. Él es compasivo aun cuando usted no tiene compasión. Él es perdonador aun cuando a usted le cuesta perdonar. Ahí saqué una foto. Y ahí está Él, pues, si está en todos lados. Así que saque foto en cualquier lado y va a encontrar a Dios. Es omnipresente también. Analicemos nuestro currículum. El pelotón chiflado. Esto dice la Biblia. No estoy inventando. Todo esto aparece en la Biblia. Busca el Nuevo Testamento y pregunte qué dice de nosotros.
mortales, mentirosos, desobedientes, irresponsables, engañadores, orgullosos, necios, adúlteros, asesinos, fornicarios, testarudos, porfiados, ignorantes, arrogantes, celosos, pendencieros, discriminadores, rebeldes, inconstantes, flojos, enfermizos, caprichosos, soberbios. ¡Uf! Choro, flaite, punga, pinganiñas, guachiturros. Y la letra chica dice, aún podemos ser peores. Si nosotros somos la parte más flaca de esta sociedad. La Biblia dice que Él escogió lo de menospreciado y lo necio. Así que dígale a su hermano, hola necio, hola de menospreciado. Cualquiera que haya llegado a la iglesia pensando, no, es que aquí Dios no te necesita, Dios podría haberlo hecho solo. Todos los que llegamos aquí, llegamos con un problemita, ¿sí o no? Por lo menos los que nos convertimos, los que no nacimos en cuna cristiana. ¿Cuántos de ustedes no nacieron en casa o en cuna cristiana? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos nacieron en un hospital como cualquier mortal como yo? Todos nosotros llegamos arrepentidos, llegamos adoloridos. Yo llegué adicto a la pasta básica de cocaína y yo llegué lloro, yo era lloro. Hay un video que un hermano grabó cuando yo llegué a la iglesia en la reunión de jóvenes y yo era así. Entonces, ahora que yo me crea algo, se olvida la vaca que fue ternero, ¿cierto? Eso nos pasa siempre. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. ¿Se acuerda David? A mí me encanta. Esta es True Story. Después entraríamos en ese tema, pero este no es tema de misión, así que sería otro tema. Cuando a David se le ocurre hacerle un templo a Dios, ¿se acuerda, no? ¿Se acuerda que dice, oh, ¿cómo yo voy a vivir en una casa de cedro? Y mi Señor viviendo en una carpa. Le haré un templo al Señor, como tienen los otros dioses. ¿Se acuerda que dice? Y Natán, claro, el profeta, le iban a hacer un templo a él. A cualquier pastor que alguien le diga, te voy a hacer un templo, dice, haz lo que tenga en tus manos hacer, Dios está contigo. ¿Sí o no? Eso le dijo Natán. Pero en la noche Dios le llamó la atención a Natán. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda del versículo bíblico cuando le dice, Natán, dile a David, ¿quién es él para hacerme un templo a mí? O sea, este pastorcito de ovejas, en un momento se sintió que era tan increíble que podría hacerle un templo a Dios. Y dice, dile a David que la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué templo me construirá? Dile a David que pasé un montón de tiempo en el desierto. ¿Cuándo reclamé por estar en una carpa? Nunca. Dile a David que yo le voy a hacer un templo a él. Porque en el corazón de David había un templo y en el corazón de Dios había un David. En el corazón de David había este tema de quiero hacer un templo. Pero en el corazón de Dios estaba su hijo David. Pero muchas veces la vaca se olvida que fue ternera. Ya, sigamos. Esto es una traducción bíblica. Cuando miro los cielos de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Eso dice la traducción original. Las traducciones antiguas le pusieron los ángeles. ¿Por qué? Porque sonaba muy altivo ser un poco menor que Dios. La traducción original dice esto, Elohim. Y lo coronaste de gloria y honor, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Eso es usted, eso soy yo. Creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios.
Él no se perdió de quién es Él. Nosotros nos perdimos de quién éramos nosotros. Y escuche esto. En el jardín, el principal problema para el diablo es que él, nos cuenta la Biblia, que quería ser como Dios. ¿Se acuerda? Y quiso hacerlo en forma trucha. Él quería tanto ser como Dios que se quería parecer a Dios y lo quiso hacer en forma trucha y por eso fue desechado. ¿Y sabe lo que hizo Dios con usted y conmigo? Nos hizo como Él, sin pedirlo. Entonces, en un momento, Satanás, dándose vuelta por el jardín, encuentra a estos dos que se parecen a Dios, o sea, tienen todo lo que Él en un momento quiso tener. El hombre ya había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo dice la Escritura o no? El diablo había querido ser como Dios y no pudo. Así que, ¿qué fue a hacer? A mentirle al hombre. Diciéndole ¿qué? Lo que pasa es que si comes del fruto, te vas a parecer a Él. Ella ya era igualita a Dios. No había nadie en la creación que se pareciese más a Dios que Adán y Eva. Pero el diablo, siempre jugando a sacar esta mentira, o a engañar, deceive, se dice en inglés. No te pareces, te falta. Y ahí empieza la niña. No, es que no eres tan igualita. Lo que pasa es que si comes del fruto, Dios sabe que te vas a parecer a Él. Ella ya se parecía a Él. Lo que vino el diablo a robar a su iglesia es su identidad de quienes eran. Lo mismo pasa después cuando Jesús, en un momento es bautizado, lo primero que el diablo va a hacer es ¿qué? Pide que estas piedras se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios. Dios recién había dicho, hace 40 días, había dicho, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y el diablo está diciendo, a ver si eres Hijo de Dios, pruébalo. Poniendo en duda de quién era Él. El problema bíblico no está en quién es el Cristo. Él es el Señor. Los demonios le temen. Satanás lo reconoce. El problema es que su iglesia no sabe que es hija de Dios. Cuando el experto, sea ingeniero o artista, escultor o arquitecto, está por finalizar su proyecto, prepara la pieza más importante y la pone en el lugar más vistoso para dar el valor final a su obra de arte. ¿Quién de aquí es pastelero? Cuando estás haciendo la torta y empiezas a cocer el queque y pones la mantequilla y estás revolviendo los huevos, ¿qué es lo final de ese pastel? Lo final. Lo final, la sal que aglutina todos los sabores. Lo principal, la decoración. La guinda de la torta que le llaman. El detalle final, cuando haces un edificio y haces toda la obra gruesa y haces toda la excavación, ¿qué pones al final? Los vidrios, lo más bonito, la pintura. O sea, tú siempre vas a adornar con lo más valioso al final de la obra. ¿Quién es el último ser creado en la creación? Tú, yo. Él hizo todo, hizo los mares, hizo todo lo que tenía que hacer, ordenó el caos, animales y todo lo que necesitamos y al final su obra de arte, tú. Tú. La guinda de la torta. Díganme, ¿cuál es la diferencia en este accidente? ¿Es un accidente? Sí. ¿Los dos chocaron? Sí. ¿Los dos tienen pérdida? Sí. Lo único que cambia es el valor de la pérdida.
¿Qué cree que el RPP va a ir a cubrir? ¿El accidente del amarilla o el accidente del rojo? ¿Por qué? Por un Ferrari. Ahora, ¿qué pasa si cambio y pongo dentro de la citroneta amarilla al rey de España? ¿Qué va a ir a cobrar? ¿Qué va a ir a cubrir el RPP? ¿Por qué? Por el valor de la noticia. En la caída, lo más que se perdió fue el principal valor, el ser humano. ¿Qué cielos creo un cielo nuevo? ¿Qué tierra hago una tierra nueva? Pero es mi hijo el que está ahí. Es mi niña, mi niño. Es más, si usted va a la escena de esto, a ver, necesito hacer esto ordenado. Tú me necesitas decir cuánto tiempo tengo y avisarme unos 15 minutos antes de que yo termine, porque si no me voy a pasar. Necesito hacer esto ordenado. Mira, está el hombre siempre estuvo calato, ¿o no? ¿O no? Y como los que somos papás, cuando nuestros hijos andan calatos, están calatos y son chiquitos. ¿Sabe por qué el hombre se escondió? Porque tenía vergüenza de que estaba calato. ¿Cuánto? Ya, tú me dices porque... Ya, pastor, usted me grita de por ahí atrás, ¿ya? Cuando me quede poco tiempo y yo bajo esto. Tengo que aterrizar este avión luego. Pero mire, esta es la explicación. Dios no era un freaking controller. Él no estaba controlando, a ver, cuántas manzanas hay en el árbol, si fuese manzana, ¿cierto? Hay discusión sobre eso, vamos a hacer que eran manzanas, ¿cierto? Entonces, a ver, cuántas manzanas, ¿quién se comió la manzana? No es que las manzanas o el árbol de manzana tenía un sensor que decía, ting, 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 danger, alguien se comió una manzana, alguien se comió... No es que había un ángel al lado del manzano diciendo, cuidado con la manzana. El tema no era la manzana, el tema era la relación del hombre con Dios. Entonces no fue un ángel a gritarle a Dios, Señor, ¿alguien se comió una manzana? O Dios sintió, no sé, los paneles computacionales del cielo, vio como una manzana menos, pecado, no. Esto dice el escrito bíblico. Salió Dios como de costumbre a hablar con su hijo. Le dijo, Adán, ¿dónde estás, Adán? Acá escondido. ¿Y por qué? Es que estaba desnudo y por eso tuve miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí Dios recién, ¿acaso comiste del árbol que no tenías que comer? Dios cuando fue al huerto del Edén, no se fue primero al manzano y, no te comiste las manzanas, menos mal. Muchas iglesias hacemos ¿qué? Teología del pecado. No a esto, no a esto otro, no a esto, no a esto otro. Y nunca de la relación con papá. Lo que ahí se perdió fue la relación con papá, no se perdió una manzana. Y viene papá a decirle, ¿por qué te escondes? Que estuve desnudo. Y estando desnudo me dio miedo. ¿Y quién te dijo? ¿Te comiste del árbol? Sí. ¿Y sabe qué hace este papá? Lo viste. Entienda esto. ¿Lo vistió porque le daba vergüenza a su hijo? No. Porque a su hijo le daba vergüenza estar con papá. Dios lo vistió porque decía, te hago la ropa que sea con tal de que estés conmigo. No me importa cuán calato estés. Pero si a ti te importa, te he visto simplemente para que no te apartes de mí. Él no sentía vergüenza de la desnudez de sus hijos. Él sentía pena de que su hijo no se pudiera acercar a él. Ya, ahora bajando. ADN imposible de negar. Este hombre
se llega sacando sus fotos con sus hijos por años. Y el hombre cada vez se está haciendo más viejo y ahora el hijo lo toma en brazos. Busque las fotos en Google y va a encontrar este hombre que empezó a sacarse fotos con su hijo a medida que fue creciendo. Tenemos un ADN imposible de negar. Y el diablo lo sabe. Una voz dijo del cielo: este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo. ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Lamentablemente tú no lo sabes. Yo sí lo sé. Y quizás alguno de ustedes lo sabe y es súper seguro de sí mismo. Les comentaba hace poco que yo vengo de una familia que hizo una invasión, como las invasiones que ustedes tienen, que ahora se llaman pueblos nuevos. Y mi familia hizo una invasión siendo familia de extrema izquierda en Chile, y se tomó una invasión y nosotros vivimos una invasión, y mostré una foto ayer de cómo vivíamos, ¿se acuerdan? No teníamos zapatos, vivíamos a la orilla de un basural, la casa no tenía ventanas, no había electricidad, no había agua, no había baños, así vivimos como familia. El padre me rechazó a mí y me rechazó porque no me parecía a mis hermanas, porque era más negrito que mis hermanas que eran rubias de ojos claros. Entonces, por lo mismo, el papá llegó y puso una condicionante en mí. Dijo: tu hermana va a poder ir a la universidad y tú vas a tener que trabajar. Yo ya trabajaba desde los 8 años descargando camiones. Así que tuve que seguir trabajando y a los 14, 15 años me fui de la casa porque si no iba a poder estudiar, me fui a la calle. Ahí empecé a vivir solo. Por lo mismo, no terminé mis estudios. Llegué hasta primero de secundaria, eso es. Y ahí me fui. Entonces, mi trabajo era ser guardia de seguridad de una tienda de ropa, como Falabella, que se llama Corona en Chile. Y eso hacía cuando conocí a Dios. Cuando conocí a Dios, me pasó esto espectacular que es conocer a alguien que me ama. Y lo conocí, y la primera palabra que él me dijo fue: hijo. Cuando me dijo hijo, me sanó completamente. Dejé la pasta base automáticamente. Me dijo hijo y sanó todo mi pasado de rechazo y sentí que era capaz de hacer cualquier cosa. Y ahí en ese tiempo llegó la oportunidad que estoy como guardia de esa tienda de ropa, como guardia de seguridad, y estoy leyendo el periódico. Y en el anuncio del periódico dice: se necesita joven ingeniero de producción. Y esa vocecita me dijo que yo era el ingeniero de producción de esa planta. Y yo le dije: pero si no tengo estudio. Y me dijo: sí sé, pero no pierdes nada con intentarlo. Anda, inténtalo. Así que yo fui y lo intenté. Aquí voy a hacer un paralelo en una característica de una persona. Cuando una persona es perseverante. ¿Sabe cómo se llama el perseverante cuando no es cristiano? Porfiado. ¿Usted tiene hijos porfiados? Declaren el nombre de Jesús que serán perseverantes. Porque yo era el hijo más porfiado de mi familia. Y esa porfía me llevó a ser el hombre más perseverante de mi vida. Dios transforma lo malo en bueno. Ese es el poder que tiene Dios. Es capaz de hacer un shifting. Es capaz de llegar y cambiar la realidad de alguien porque Él tiene todo el poder. ¿Entiende? Entonces, fui a la entrevista. Vamos a hacer esto más corto. Fui a la entrevista y cuando fui a la entrevista está la niña en un mesón recibiendo los currículums de los ingenieros que van a dar la prueba. Y yo llegué con primero de secundaria a entregar mi currículum. No mentí porque era un buen cristiano, así que le puse primero de secundaria. La niña vio mis papeles y me dijo: ¿pero si no eres ingeniero? Yo le dije: sí sé, pero déjame intentarlo. Y ella se rió y me dijo: ya, pues inténtalo. Así que me pasó la prueba. Entré a sentarme con 22 ingenieros y yo a hacer una prueba para ingenieros. La gente me pregunta: ¿y José qué contestaste? No tengo idea. Yo cumplía con estar ahí, con intentarlo. Lo único bueno que pasó, que cuando terminamos las pruebas salieron los resultados y yo salí seleccionado en la terna que había hecho las mejores pruebas. O sea, le había quitado el puesto a 20 ingenieros. Y estaba en la terna final no siendo ingeniero. Así que yo ya
celebraba. Por último, iba a hacer un testimonio que le gané a 20. Me llamaron al psicólogo. El psicólogo me hizo ver ese libro donde usted sí lo tiene que ver, nunca tiene que ver un murciélago, siempre mariposas. Es un dato. Siempre mariposas y cosas bonitas, nunca hombre con pistola ni nada de eso. Un dato. Y después me hace la entrevista al psicólogo. A la semana me llama el dueño de la empresa que estaba necesitando al ingeniero y me dice, oye, me dice una lisura, el psicólogo me dice que tú eres el mejor para el cargo. Y empecé a trabajar de ingeniero de producción con primero de secundaria a los 21 años. La gente me dice, pero José, ¿cómo lo hacías? Entraba a mi oficina, cerraba la puerta, me arrodillaba, le decía, Señor, no tengo idea cómo hacer esto. Pero si tú me ayudas en hacer un ingeniero que para mí es imposible, yo hago lo posible y predico la palabra. Así que así empecé. Me empezó a ir bien. Me empezó a ir tan bien que una empresa alemana necesitó un encargado de remuneraciones y yo postulé a esa compañía minera que necesitaba el encargado de remuneraciones. Y decía ahí, se necesita encargado de remuneraciones con conocimientos computacionales. Yo siempre fui mosca. Y cuando trabajaba de guardia de seguridad, había un contador que tenía su computador y siempre lo cerraba y lo apagaba antes de irse. Y yo le decía, ¿me puede enseñar a aprender y apagar el computador? Y él me decía, mira, de aquí se prende y de aquí se apaga. Así que así aprendí, a aprender y apagar el computador. Entonces cuando respondí no mentí, con conocimiento de computación, no decía, ¿cuánto conocimiento? Así que fui. Cuando fui, llegué a la minera está en Teniente, ¿cierto? Codelco es el encargado de esa minera, y llegaron y están ahí, y qué casualidad, en el cerro, mi computador de mi oficina que tenía que ocupar, y que no sabía ocupar, o sea, sabía aprender y apagarlo, se había quemado. Así que llegué y me pidieron perdón. Me decían, perdón, señor Soto, su computador se quemó. Y yo así como, I got the power. Así que va a tener que hacer todo a mano. Así que me ponía a hacer las cosas a mano. Como no sabía hacerlas, me tenía que quedar en la madrugada a mirar los archivos, cómo habían sumado y habían sacado todos los resultados antes para yo hacer lo mismo en los libros nuevos. Como habían historias de los meses anteriores, así yo me ponía a hacerlo en los libros nuevos. Y toda la semana llegaba la ingeniero y me decía, señor Soto, me da tanta vergüenza que todavía no tenemos computador para usted. Y yo decía, sí, qué terrible. Pasaron meses sin computador. En un momento, la ingeniero residente, que era Edico Boyan Caspero, ella llega y dice, me cita a su oficina y me dice, señor Soto, estoy muy avergonzada. Hace meses que no le tenemos un computador, así que reclamé a Santiago y nos están mandando un computador de última generación. Está en última generación que lo vamos a tener que mandar a hacer un curso para que usted lo sepa operar. Y ahí terminé siendo jefe de personal de ese contrato minero. Con primero de secundaria, tenía 500 trabajadores a cargo en un contrato, 800 en otro y en otro 441. Y muchos de los que contrataba eran ingenieros. La gente me decía, ¿cómo lo hacías? Mi fe era simple, hermano. Mi fe era creer que había un Dios todopoderoso. Y que yo era hijo de ese Dios. Entonces no temía. Mi papá me había rechazado toda la vida, pero el que me adoptó era mucho más bacán que mi papá. Aunque padre y madre te dejaren, con todo, yo te recogeré. Y me recogió. Entonces mis amigos me decían, José, ¿qué hacías? Mira, fe simple, les voy a dar un solo ejemplo. Tengo muchos ejemplos, pero este es uno simple. Yo, jefe personal, mi jefe, el ingeniero residente, haciendo las cosas, y en un momento veo a mi jefe, Alejandro Bernard, y se pasaba Alejandro Bernard. Y yo entro a que firme unos contratos, y le digo, ¿qué te pasa, Alejandro? ¿Cómo que qué me pasa? ¡Esto me pasa! ¿Qué te pasa? Y abre la ventana y me dice, ¡la lluvia! ¡Está lloviendo! ¿Y qué tiene? Es que si está lloviendo no podemos cementar, y si no podemos cementar, no podemos terminar la obra, y tenemos que terminarla en una semana. ¿Y qué quieres que haga Dios? Y Alejandro me dice, ¿cómo que quieres que haga Dios? Sí, pues ¿qué quieres que haga Dios? Que pare la lluvia. ¡Dios! ¡Para la lluvia para poder entregar el contrato! Me iba. Si no sabía ni orar.
Me acuerdo sentado en mi oficina, Alejandro Bernard llega, después de una semana, se sienta, me dice, Soto, siéntate, yo me siento, yo clueless, yo no tenía idea de lo que había pasado. Y él me dice, Soto, ¿qué pasó? Dice, pero ¿cómo qué pasó? Soto, ¿qué pasó? Dice, pero ¿qué me preguntas de qué pasó? Soto, la lluvia paró. Pudimos terminar el contrato, terminamos hoy día, terminamos a tiempo, terminamos sin ninguna multa. ¿Qué fue lo que hiciste? Oré a Dios, po. Somos chilenos, po, ¿cierto? No, pues. Oré a Dios, pues. Me dice, Soto, yo quiero conocer a tu Dios. Ni siquiera le tuve que hacer las 4 leyes espirituales. Perseverancia. Creyentes, creyentes, no creyentes, no creyentes. Yo creo lo que creo que creo. No ando divagando en ideas de que si no voy y lo hago. ¿Por qué? Porque soy un porfiado. Fui un porfiado toda la vida, me suspendieron de todos los colegios. Fui un porfiado toda la vida. Tengo que ocupar ese talento en algo. Entonces, en vez de ser porfiado para hacer estupideces, soy porfiado para hacer lo del reino de Dios. Última y termino. Es que esta es mi historia de porfiado. ¿Se acuerdan que les dije que era porfiado, cierto? Muchas cosas lo que me han pasado en mi vida han sido de porfiado. Y muchas cosas buenas que han pasado de porfiado. Porfié con mi esposa, la obtuve, la tengo, 23 años casado. Y la mujer, hermosa. ¿Qué se la gané? Yo. ¿De qué? De porfiado. Me acuerdo que en Chile nos toca hacer el servicio militar obligatorio en esos años. Y mi papá, como no tenía para darme estudios, me dice, eso sería bueno para ti. Así que me fui voluntario al servicio militar cuando tenía 15 años. ¿Por qué? Porque quería tener una profesión o algo. Cuando me fui a hacer el servicio militar, mi papá me da el consejo de papá. Hijo, cuando el servicio militar, el sargento pide un voluntario, tú sé el primero. Porque si eres el primero, te van a tomar buena, vas a ser un buen pata del sargento y él te va a utilizar para cualquier cosa porque eres un niño muy voluntarioso. Éramos 81 soldados, yo era el menor, todos tenían de 18 años hacia arriba, yo 15 porque me había ido voluntario. Y ahí llega el sargento Montiel, dice, necesito un voluntario acá. ¿Y quién ha hecho el servicio de acá? ¿Quién ha estado en el ejército? Nadie, sorry. Bueno, necesito un voluntario acá. Y mi papá, me acuerdo del consejo, ¡firme, sargento! Me puse al frente del sargento Montiel. El sargento me dice, quería un voluntario porque tenía ganas de pegarle a alguien. Y me pega a mano abierta enfrente de todos los soldados, 80 espectadores. ¡Pah! Y yo firme. Y el sargento, ¿estás enojado? No, mi sargento. ¿Somos amigos? Sí, mi sargento. Dame la mano, a su orden, mi sargento. A tu puesto, a su orden, mi sargento. Me puse en mi fila y el sargento se para y todos mis compañeros, 80 soldados, están así. Y yo acordándome de mi papá y de su mamá. Me voy a mi fila y el sargento dice, necesito otro voluntario acá. Les conté que era porfiado, ¿cierto? ¡Firme, sargento! El sargento se descolocó y empezó. ¿Cómo es posible que este niño que es chico, tiene 15 años, sea más valiente que todos ustedes? ¿Cómo es posible que es el único que se pare acá? Van a hacer toda una fila y él les va a pegar a ustedes. Me dice, Soto, si les pegas despacio, yo te voy a pegar a ti. Con licencia para pegar. Les pegué tan bien, eran 80, que se habían reído. Yo no conocía a Cristo, así que no había ninguna culpabilidad en mí. Se llegó a cansar mi mano y empezaba con la otra. Les pegué tan bien
que el sargento Montiel dijo: Soto va a ser mi instrumento de disciplina. Desde ahora en adelante, el que se equivoque, el Soto lo aforra. 3 meses en estos campamentos. Se equivocaba alguien en el paso, ¡Soto! ¡Afórralo! Mis compañeros de servicio militar se acercaban a mi cama en la noche y me decían: Soto, si mañana me equivoco, pégame despacio. ¿Qué les dije que era? Porfiado. Tenía una cosa mala que Dios la transformó en buena. Por eso, cuando Él necesitó a alguien, me tomó a mí. ¿Por qué? Esta es la oración tipo de la iglesia. Señor, dame pan. Por último, si no eres capaz de creer, recuerda, el justo no mendigará pan. Señor, cuídame la casa. Pucha, ahora cree que soy su watchman. Señor, que me vaya bien en la prueba. Pues estudia. Yo por mi lado, esta era mi oración. Señor, cuando veas a ese que nadie quiere predicarle, mándame a mí. Señor, cuando veas a esa mamá que está complicada con su hijo, mándame a mí. Señor, cuando veas a esa mujer en depresión como estaba con mi mamá, mándame a mí. Señor, cuando tengas problemas porque la iglesia no quiere ir, mándame a mí. Lo estaba pidiéndole algo, estaba tan agradecido de él que lo único que quería que me usara. ¿Usted vio la película Shrek? Yo me parecía al burro de Shrek. ¡Mi! Y yo me imagino esta escena debe ser apocalíptica. Usted sabe lo que dice la Biblia acerca de las oraciones de los santos, ¿cierto? Que es como incienso que se levantan en el trono, ¿cierto? Yo me imagino las oraciones de la iglesia, así un inciencito chiquitito. Ni se siente, Dios tenía que pasar así. Pero yo, día y noche, Señor, mándame a mí. Señor, yo lo voy a hacer. Señor, yo lo voy a hacer. Señor, envíame a mí. Señor, yo quiero ir. Señor, yo quiero ir. ¿Sabe lo que hacía? Tenía el cielo lleno de humo. Yo creo que Dios entraba así al altar de incienso. ¿Y quién es ese? ¡Un loco! Y yo diciendo, no, pero quiero escucharlo. No, si un loco no tiene ni siquiera estudios, tiene primera de secundaria. Y Dios diciendo, ¿qué me importa? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no necesito al capacitado, necesito al que está dispuesto. Y por último me cree. Estoy cansado que me hablen lo que hizo Moisés. Estoy cansado que me digan lo que hizo Josué. Yo soy el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Iglesia, wake up. I'm sorry. Si hice llorar a alguien, I'm sorry. Iglesia, wake up, despierta. Él te puede preparar. Él te puede dar todo lo que necesitas. Él puede hacer todo lo que tú necesitas para algo. Pero necesitas disponerte. Estar siempre listo a llevar la palabra. Estar listo a salir. Y Dios va a tomar su gente y va a usar su pueblo. Pero los que están atentos a salir, atentos a responder lo que Él quiere que tú respondas. Llegué a Lima en el año 2006, la primera vez. Me llevaron a Puente Piedra. Yo era, no el más importante del equipo, era el esposo de mi esposa, que era la importante del equipo, porque ella era la secretaria del pastor. Yo iba de arroz acompañando la comida. Mantequilla del pan. Y iba todo un equipo de evangelismo para hacer evangelismo en una invasión en Puente Piedra, laderas de Chillón. Iban todos preparados con el discurso, lo que iban a hacer. Cuando llegaron a la invasión, todos estaban con miedo. Pero yo venía de una invasión. La que tenía que predicar en la campaña evangelística dice, José, tengo miedo, me da miedo la gente. ¿Lo puedes hacer tú? Yo venía de una invasión. Digo, yo lo hago. Me fui a hacer lo que todo misionero debe hacer. Señor, ¿qué predico?
el Señor me dice, ponte de rodillas en medio de la tierra del campamento y grita 3 veces esto. ¿Quién quiere ver a un chileno humillado? ¿Quién quiere ver a un chileno humillado? La gente bajaba de los cerros y pasaba por el lado de los tratados, ni tomaban los tratados. Decían, esto quería ver, esto quería ver. Así prediqué en laderas de Chillón mi testimonio acerca de cómo Dios me humilló para poder llegar a ser un día usado por Él. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás aquí. Y tú estás despertando una preciosa iglesia que se está queriendo levantar en misiones, que quiere llevar tu reino fuera. Y hay muchos que todavía no están capacitados, muchos que no creen que lo pueden hacer. Y tú me has traído acá, Señor, el menos capacitado de todos, a decirle que tú escogiste al débil porque tú eres el fuerte. Tú escogiste al necio porque tú eres el sabio. Tú escogiste al sin nombre porque tú eres el nombre sobre todo nombre. Tú escogiste a tu Hijo para darnos un hogar, para darnos casa, para nosotros llamar a muchos hijos a tu presencia. Póngase en pie. Vamos a orar. Si usted siente que esta oración es para usted, levante su manito así, vamos a orar juntitos en eso. Pick me, Dios. Escógeme a mí, Señor. Yo quiero ir. Yo quiero ir, Señor. No me importa la edad que tengo, no me importa mi posición, no me importa lo que tengo, inclusive lo que aún no tengo. Yo quiero ir. Choose me, Lord. Choose me. Señor, tú sabes todas mis falencias, tú sabes todo lo que me cuesta. Pero yo quiero salir y hacer tu voluntad. Quiero ser el que sale a hacer tu voluntad. Quiero ser el que lleva la luz a este mundo. Quiero ser el que responde a tu llamado. Quiero ser el que va. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. Sí. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por el mensaje que nos ha dado el pastor José Soto.